Hola papás y mamás. El día de hoy les vamos a presentar Leamos en Casa 2. Leamos en Casa en educación preescolar es una estrategia de fomento de la lectura de manera digital que surgió debido a la contingencia por el COVID-2019. Y en este nuevo ciclo escolar, la Secretaría de Educación pone a disposición a los padres, madres o tutores la segunda etapa denominada Leamos en Casa 2, para orientar su participación en los momentos de lectura destinados en casa con niños y niñas en edad preescolar. El trabajo con esta estrategia favorece el desarrollo de las habilidades básicas de lectura de manera conjunta con padres y docente. ¿Cómo vamos a llevar Leamos en Casa 2? Para los padres de familia existen unas orientaciones generales para poder implementarlo. Hay 3 momentos. El primer momento consiste en leer el libro. Segundo momento, registrar lo observado en un formato. Y tercer momento, se refiere a que los alumnos van a realizar una actividad, o sea, una hoja de trabajo referente al libro que se les leyó anteriormente. Mamá, papá, antes de leer el libro a su hijo o a su hija, es importante que usted lea de manera anticipada este libro, con la finalidad de conocer la historia y hacer énfasis donde corresponda. También, en caso de identificar alguna palabra desconocida, pues es importante investigarla antes de la lectura. Y por último, destinar un espacio de su casa ameno, que favorezca la atención de su hijo o de su hija. Esto considera una buena iluminación, ventilación, así como evitar distractores, tener la televisión apagada, el teléfono ponerlo sin sonido, evitar cualquier ruido para que el niño centre toda su atención al momento de leer el cuento. Durante la lectura, es importante que usted lea con emoción, pronuncie adecuadamente, respete la organización del texto, respete los signos de admiración, de interrogación, comas, puntos. Es importante dar oportunidad de que su hijo observe el texto e imágenes en caso de que usted cuente con el documento físico. Si no, igual puede mostrarle la pantalla de la computadora o el teléfono y realizar los cuestionamientos destinados durante la lectura. Después de la lectura, debe realizar cuestionamientos destinados para este momento, así como utilizar la actividad de retroalimentación, la hoja de trabajo que hará su hijo. Es importante que sepan que el programa de Leamos en Casa 2 se contempla que los padres de familia compartan con su hijo un libro por semana y se sugiere respetar el orden propuesto, ya que están organizados por temas de interés. Esto quiere decir, en la semana número 1 se leerá el cuento Cuando me siento querido, el número 2, Mi mamá, número 3, Mi papá, número 4, Eli Dragona, número 5, Inés del revés. En ese orden se deben de leer los cuentos. Recuerden, cada cuento usted lo va a leer a su tiempo, a su organización. Solo se les pide que sea uno por semana. Usted sabrá si lo hace entre semana, en fin de semana. Eso ya es organización de la familia. Después de leer el cuento con las debidas orientaciones, se le pedirá llene un formato llamado 1A. Este formato no se llenará en los 5 cuentos, solamente en los cuentos 1, 3 y 5. Es importante que no olvide escribir el nombre del cuento y la fecha. Ahí trae unas orientaciones y guía de cómo lo va a llenar. Este formato 1A que usted va a contestar, recuerde ser lo más honesto posible. En este formato solo vienen 5 preguntas, donde usted señalará con una X según corresponda lo que le indica el formato. El formato 1B, de igual manera que el anterior, debe de llenarlo después de leer el cuento con las debidas orientaciones y solo se llenará cuando usted lea el segundo y el cuarto cuento. No olvide escribir el nombre y la fecha. En este formato únicamente trae 4 preguntas a contestar. De igual manera, usted con una X, según corresponda, va a llenar el formato. Se preguntará por qué hay 2 formatos, uno llamado 1A y 1B. Le explico brevemente. Las preguntas que vienen en estos formatos están sustentadas en el libro de habilidades básicas de lectura, escritura y conteo en preescolar. En preescolar, las maestras utilizamos esta herramienta continuamente. Por lo general, si se puede leer a los niños diario, les leemos diario. Si no, por lo menos un día sí, un día no. ¿Por qué? Mediante estos lecturas de cuentos estamos fomentando la lectura en los niños, el gusto por la lectura y sobre todo es la introducción a la escritura. A pesar de que el niño no va a escribir nada en estos formatos o en estas actividades que vamos a hacer, al estar observando cuando usted lee, al estar observando que usted va señalando con el dedo las letras, que se lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ya estamos fomentando y el niño observa que lo que nosotros estamos leyendo son letras, no nos vamos guiando por las imágenes. Por eso es importante todas las indicaciones que los mismos formatos y su mismo cuadernillo le van brindando.
También es importante que sepa que al principio probablemente necesite apoyo del padre para poder contestar alguna pregunta o le diga no sé o conteste incorrectamente. Eso es muy normal porque apenas vamos a iniciar con este programa. Pero usted, conforme cada semana vaya leyéndole a los niños los cuentos, el niño prestará más atención, escuchará y las preguntas van a ser las mismas siempre, pero se dará cuenta que él ya va a poder estar más atento y podrá contestar mejor o de manera correcta. No se desespere si en los primeros formatos no le contesta nada. Eso es muy normal, pero usted mismo irá viendo ese entusiasmo y ese gusto por la lectura. Ya para finalizar, después de cada lectura el alumno va a realizar una hoja de trabajo. Solo es una por libro, por lo cual se le pide al padre de familia conservarlas. Esto con la finalidad de que al término de las 5 semanas se le hará llegar nuevamente a la maestra de su grupo. Recuerde, es importante anotar la fecha en que realizó la actividad del niño. Algo muy importante, papá, que no se te debe olvidar. Recuerda que en todo momento tu maestra estará para orientarlo y apoyarlo. Si tiene alguna duda de cómo realizar la lectura, cómo llenar el formato o cómo debe de realizar la actividad su hijo, no duden en comunicarse con ella. Las maestras estamos para orientarlos, guiarlos y sobre todo para que este tipo de actividades y estas habilidades de lectura y escritura que estaremos fomentando en el alumno sean exitosas. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.